Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema número 3, que es el desarrollo científico y tecnológico. Vamos a iniciar con el ciclo. En las clases anteriores hemos ido periódicamente estudiando y revisando cada uno de los procesos que la historia nos lo demuestra. Vamos a hablar acerca de los avances en el siglo XVIII. En el siglo XVIII nosotros podemos evidenciar el piano y la máquina como los eventos del siglo. El piano que contribuyó mucho a escuchar las melodías armoniosas y que nos deleitan hasta la actualidad. Este fue construido en Italia por Bartolomeo Cristofori, y también tenemos que hablar acerca de la revolución industrial. En este periodo de la revolución industrial se pueden evidenciar algunos aspectos importantes: la transformación de la agricultura a la transformación de los productos. Tenemos la parte textil, la parte de la elaboración de los tejidos, y esto se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en el Reino Unido, en Gran Bretaña. También tenemos otros eventos importantes en diferentes partes en Europa. Eventos que marcaron la historia están la exploración al mundo físico, las diferentes exploraciones realizadas por los viajes de James Cook, que nos demuestran a través de sus cartografías los recorridos que él realizó a diferentes partes del mundo, ¿no? Tenemos también la consolidación de la química, que es a partir del siglo XVIII, cuando la química adquiere definitivamente las características de ciencia experimental moderna. Es decir, que aquí en este periodo ya empiezan a tener los primeros laboratorios. Recuérdense que antes teníamos la alquimia, que era un proceso de transformación, y ellos querían alcanzar un nivel superior en la transformación de los metales sencillos a metales como el oro y la plata. Pero lo importante también que ellos querían alcanzar y transformar, encontrar la famosa piedra filosofal. También aquí en este periodo se desarrollan métodos de mediciones precisas que permiten un mejor conocimiento de los fenómenos que desterraron prácticamente a las creencias, mitos y leyendas que muchas veces todavía ahí en la actualidad se siguen conservando. En este periodo también tenemos el desarrollo de la historia natural, es decir, de las ciencias de la naturaleza. Y en este siglo XVIII y XIX, la historia natural fue el término que se usó con frecuencia para referirse a los estudios científicos, en oposición a la historia política o eclesiástica teológica. Acuérdese que aquí en este periodo ya empezamos a hacer una serie de descubrimientos de las plantas, de la evolución. En el siglo XIX tenemos avances importantes, especialmente en la medicina, ya que el desarrollo científico generalizó y contribuyó a la instauración de condiciones técnicas para el triunfo de la asepsia, de la anestesia y la misma cirugía como tal. En Europa también podría decir que tenemos el nacimiento de la democracia y otros aspectos políticos importantes. También no podemos descuidar o pasar por alto el invento de la locomotora a vapor, uno de los inventos del siglo XIX. También el primer motor de gasolina en la segunda revolución industrial. Y también tenemos otros eventos importantes. En la ciencia tenemos precursores, inventores muy importantes como Lewis Pasteur, quien pudo comprobar que a mediados del siglo que las enfermedades atacaban a los gusanos de seda en Francia, y estas eran causadas por una bacteria. Él perfeccionó el método, el medio de los cuales se podía proteger a este gusano. También tenemos a Johann Mendel, quien estableció los principios que gobiernan la herencia
los caracteres específicos, inclusive la estructura y el color. Y tenemos que más tardecito también vamos a hablar de esto, a Charles Darwin con la teoría de la evolución de las especies. La ciencia y la tecnología en los distintos países. También en otros países podemos encontrar el motor a vapor, la lámpara incandescente, los barcos a motor. Y cuando hablamos del evolucionismo, no podemos descuidar en este periodo importante a Charles Darwin, que él establece que el hombre evolucionó y las especies evolucionan de acuerdo al contexto donde ellos se desarrollan. Dentro de los avances también tenemos avances en el mundo físico, algunos historiadores muy importantes que nos contribuyeron en diferentes campos. Tenemos a Marie Curie, a Pierre Curie y muchos otros que dieron apoyo a la medicina. Y también tenemos descubrimientos de Thomson, que descubrió en los circuitos eléctricos, proponiendo en 1904 un primer modelo simplificado del átomo. Anterior a él también teníamos muchas teorías acerca de lo que era la física como tal, pero a raíz de esto tenemos también otros científicos que han aportado a cada una de estas teorías. En la astrofísica tenemos en el siglo XIX aspectos importantes que la desarrollaron. En las matemáticas, durante el siglo XIX, se vuelven más abstractas y tenemos a Carl Friedrich Gauss, matemático que nos dio las matemáticas puras, que incluye la primera prueba satisfactoria del teorema fundamental de la aritmética. En este siglo se desarrollan dos formas de geometría no euclidiana. También podemos desarrollar en este periodo el impulso de la química, y es durante los siglos XIX que los químicos discutieron sobre diferentes estructuras de los átomos. Tenemos que ellos empezaron, como les dije anteriormente, la descomposición a través de las teorías de John Dalton sobre su teoría atómica. Tenemos también el electrón y el neutrón, con sus diferentes características contemporáneas. Bueno, la clase de hoy día, perdón un ratito, está precisamente narrada brevemente porque acerca de avances de cada uno de ellos, y especialmente vamos a tomar en consideración un video y vamos a hacer un debate del video con los avances de la ciencia en cada uno de los periodos, especialmente en el siglo XVIII y XIX, en lo que corresponde a medicina, a la física, a la química. Entonces, voy a proceder a compartirles el video. ¿Me confirman si está ahí bien? Perdón. El tema de la clase es el desarrollo científico y tecnológico. La pregunta es, ¿este desarrollo científico y tecnológico es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué podemos decir del transhumanismo y del optimismo tecnológico? Considerando que en el transcurso del tiempo el hombre siempre ha buscado mejorar, ha buscado conocer, y dentro de ese conocimiento hay muchas cosas que aún le falta descubrir. Bueno, está muy bueno el video. Uno de mis puntos de vista, yo creo que yo lo puedo ver que es positivo, porque, bueno, hay un aspecto positivo, y al mismo momento yo creo que esto ha reemplazado la mano del hombre, y la mano del hombre se queda sin trabajo. Entonces, ahí donde el hombre tiene que comenzar a generar, a crear, a proyectarse a otras alternativas para
subsistir. Porque, bueno, antes la gente trabajaba a machete y se contrataba a tantas personas para hacer un jornal, para hacer un despojo de algún potrero. Hoy por hoy las máquinas reemplazó al hombre. Ya no se necesita en los próximos meses, y bueno, ya existen algunos países que ya la mano de obra, la mano del hombre que estaba al frente de un banco, ya no se necesita esa persona que esté atendiendo a las personas, sino las máquinas atendiendo al ser humano. Tú puedes hacer depósito, puedes retirar el depósito, y esto en sí esta máquina no está pidiendo hora extra, las máquinas no están pidiendo el décimo, y las máquinas tampoco se enferman. Por lo tanto, las máquinas están reemplazando a la humanidad. Sí, entramos al modernismo, al tecnicismo, a lo científico y toda esta situación. Por lo tanto, entra en sí, a nosotros nos llega la reflexión. No permitamos que las máquinas nos reemplacen. Nosotros somos lo que hemos creado la máquina. De ahí vienen las películas de Matrix, unas películas proyectistas y otras muchas películas que nos ponen a reflexionar. ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y a veces nos pone a medio los que somos cristianos, ahí vamos a caer en el cristianismo, ¿cómo decir? Que los ovnis no existen, que los ovnis son culpables, pero ahí hay una dualidad, ¿no? Yo puedo decir, sí, hay dualidad. Pero sí, yo lo veo positivo, porque de estos modos podemos tener más tecnología, nos ayuda, pero que nos sirven. Doctora. Buenas noches, doctora. ¿Puedo hablar? Claro. Claro, y gracias. Como dice el compañero, es interesante el documental, pero yo creo que debemos partir después de todo lo que ya se ha avanzado como humanidad y las 3 revoluciones que ha tenido el hombre en su vida, que son la cognitiva, agrícola y la científica. Y cada avances, y también las transformaciones que han tenido que sufrir y los cambios también a la vez. Pero yo creo que si partimos ahora de una nueva era, porque lo que estamos viviendo es una nueva era, ¿qué significa eso? Que es una manera distinta de ver el mundo, es una manera distinta incluso de conectarnos. Esto es la prueba de relacionarnos, de pensar, de hacer las cosas. Entonces, cuando hablan de que de la robotización, la inteligencia artificial, la biotecnología, indudablemente están transformando, pero para bien de la humanidad. Nunca antes ha estado la humanidad mejor que ahora, por lo menos desde el tema está en que las generaciones actuales, las centenias, por ejemplo, ya no saben qué profesiones va a existir cuando tengan que estudiar, cuando tengan que ir a la universidad. Cuando se cambió de la agricultura a la industrialización, prácticamente igual pensaron que se iban a quedar sin trabajo, que iba a ser de ellos, pero se han tecnificado y la industrialización. ¿Por qué? Porque antes una persona sabía de todo y hacía de todo. Y la industrialización que ha hecho ha creado el trabajo especializado, la especialización para hacer una cosita así chiquitita como nuestra vida, como lo interior, la parte de la interioridad de nuestro mundo. También solo vemos hombre como ser como tal,
Entonces, creo que tienen que venir necesariamente, y las estructuras de control. Yo pienso que aquí más bien radica la preocupación y la cultura y la conciencia que debemos generar. Como dice Yuval Harari, si el mundo digital cae en el terrorismo, 4 o 5 personas pueden poner en una situación de desastre, desesperación, histeria a toda una comunidad, a países, a medio mundo o al mundo entero. Creo que ahí está una de las partes más preocupantes como seres humanos, y la otra también, que no entremos, ya la pandemia nos ha mostrado que de pronto internamente no habíamos tenido ni siquiera la posibilidad de conocernos como seres, como quiénes somos, por qué estamos aquí. Entonces era ese movimiento tan demencial que se tenía, que hoy en día tal vez todavía sirva para generar una conciencia, pero la conciencia es a partir también de la educación. El otro día el doctor conversó sobre la educación. Yo creo que también ahí hay que desarrollar desde lo que se estudia, desde lo que como seres humanos pretendemos desarrollar, es superar esa brecha que hablaba también el documental de la pobreza, de la miseria, porque no solo es una brecha de física exterior, también interior. ¿Cómo es el interior del individuo? ¿Cómo siente? ¿Dónde está? Y eso creo que es más terrible a la hora de pensar en una humanidad o de ver el humanismo que quisiéramos que exista. Gracias, doctora. Gracias, muy interesante. Buenas noches, doctora. ¿Puedo intervenir? Claro. Hola. Buenas noches, doctora. Alessandra Céspedes, desde Bolivia. Soy ingeniera ambiental. Bueno, yo quería tal vez tocar un poquito más de fondo con esto que es el transhumanismo, y quería mencionarles una investigación científica y un documental que están relacionados los dos. El primero es El Imperio de los Sin Sexo. Es un documental que muestra algunos datos que dice, por ejemplo, que Japón ostenta el récord mundial de la abstinencia sexual, al menos en temática de parejas. Aproximadamente entre el 60 y el 70% de las parejas de más de 40 años no mantienen relaciones sexuales, y que la sexualidad conyugal peligra debido a la industria del sexo, que sí es lo que está creciendo. Y bueno, esto me recuerda un poco al documental que vimos ahora, porque nos muestra cómo las muñecas sexuales, las cuales cada vez van avanzando más, se robotizan, incluso pueden imitar algunos aspectos de una mujer, que eventualmente estas empresas que trabajan con la industria del sexo dicen que estas muñecas pueden reemplazar perfectamente a una mujer, pero se pierde el trasfondo biológico por una parte, y también el trasfondo humano, el trasfondo biológico, porque el fin biológico del ser humano como especie es el generar otros seres humanos viables, ¿no? Pero está también el afecto, que lo hemos desarrollado por otra parte desde el momento en el que hemos empezado a construirnos como sociedades, ¿no? Y en este documental también menciona algunas investigaciones que hizo John Calhan en una investigación a la cual es bastante conocida, se la ha llamado Universo 25, la cual mantiene todas las condiciones de la población ideales. Hay recursos, inicialmente hay espacio porque no son muchas personas. El único condicionamiento o la variable a controlar aquí es el espacio conforme crece la población. Lo que se quiere evaluar son los efectos de la superpoblación. Entonces se ha encontrado que los ratones desarrollan varios trastornos
que también se han observado en sociedades hiperdesarrolladas. Por ejemplo, este documental que les mencionaba, El Imperio de los Sin Sexo, muestra cómo existen un grupo de jóvenes que se llaman jóvenes herbívoros, que renuncian a la sexualidad completamente para solamente dedicar tiempo, dedicar recursos a su aspecto físico. Lo mismo se observa en el universo 25. Existen algunos ratones que por el estrés de la superpoblación, el condicionamiento del espacio, renuncian también a reproducirse, y a lo único que se dedican estos ratones es a acicalarse, a hacer ejercicio, a mantenerse, digamos, se hace esa relación de mantenerse físicamente bien, pero no les interesa dar continuidad a la especie. Y lo mismo se observan otro tipo de trastornos como que en las que también se observan bastante en las sociedades hiperdesarrolladas, que son psicopatologías, como el estrés, por ejemplo, o personas que se dispara la violencia, digamos, en algunas personas. Y lo mismo se ha observado en estos ratones. Posiblemente les sería más interesante para ustedes revisar este documental y esta investigación científica para no extenderme mucho, pero en lo que hace el trasfondo es que ese hiperdesarrollo tecnológico y el desarrollo de las urbanizaciones, que es donde cada vez más se concentra la población, lleva a tener el desarrollo de patologías psicológicas como las que he mencionado. Ustedes pueden ahondar un poco más en el documental y en el estudio que he citado, ¿no? Pero es como ir un paso más o ver un poco más al fondo hasta dónde nos lleva el transhumanismo. Gracias, doctora. Gracias, Alexandra. Muy interesante. Hola. Hola. Doctora, ¿me escucha? Claro. Sí, ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, y compañeros y estimado Edgar. Bueno, quería también comentar un poco y recomendar unos libros. Ya el compañero Johnny citó a Harari, y él en su libro también, el del Homo Deus, habla sobre el futuro que nos depara. Y por otro lado también el de Andrés Oppenheimer, el de Sálvese quien pueda. Los primeros capítulos habla sobre ya la tecnología implementada más que todo también en Japón, en lugares asiáticos, en las que él va a un hotel y un hotel de 100 habitaciones es solo operado por por muchos robots y solo 2 personas, que son casi que el técnico, el administrador, ese tipo de cosas. Y por otro lado, hablando también sobre lo de la revolución, que nos vamos a quedar un poco sin trabajos, digamos cuando apareció este aparatito en el 2007, no se imaginó tal vez la cantidad de trabajos que iba a generar, porque digamos, Apple tiene 76.000 empleados a lo largo del mundo, pero tiene más de 1.9 millones de programadores, de creadores de apps. Entonces, así como pasó esto, y digamos, esa famosa foto que mandó creo que el otro día el doctor Richard, del operador de la cámara con el helicóptero, y fue reemplazado por el dron 10 años después. Asimismo, no es que la gente se quede sin trabajo, sino que nacen nuevos trabajos. Los creadores del dron, los técnicos del dron, los que manejan el dron, los que editan los videos, entonces se generan nuevos trabajos. Y sobre este aparatito, mediante algoritmos, ya son capaces hasta de encontrarte tu pareja ideal, porque tú aquí vas llenando qué te gusta, cuántos años tienes, dónde vives, todo. Entonces, se hace más fácil encontrar a alguien compatible, digamos de una forma más duradera, y de hecho te conoces mucho mejor que uno mismo, conoce tus pasos, conoce tus pulsaciones. En ese caso quería acotar un poco, me parece que la tecnología nos está sirviendo mucho, no creo que sea así de alarmarse, digamos, como vamos a perder nuestros empleos, sino que estamos generando nuevos empleos, digamos, ahorita mismo, por dónde estamos conectados, por dónde estamos. Tal vez el año pasado este seminario hubiese sido presencial. ¿Quién sabe? Eso no nos hubiéramos conocido. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Mendoza.
Hola, Estoy, Alexandra. hola, estoy hablando desde Quito. Bueno, la conversación es sumamente interesante y apoyando lo que dice Johnny, lo que dice Emilio, hemos leído, creo que casi los mismos libros de Yuval Harari, El Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, Andrés Oppenheimer, Ensálvese quien pueda. Bueno, justamente Andrés Oppenheimer topa este tema de que el 47% de los empleos actuales serán reemplazados por robots en 10 años. Sí, pero justamente Emilio menciona, digamos, puestos de trabajo tradicionales, pero se generarán nuevos puestos de trabajo. Lo importante, creo que en esta parte, no es asustarnos, sino montarnos en esta nueva ola. Sí, también hablaban de la revolución cognitiva, la revolución agrícola, científica. En este momento estamos ya viviendo la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución, digamos, que sería en el tema de la tecnología. Que abarca esta parte del tema de la tecnología y tomándole de los autores con los que hemos estado conversando y del video, tenemos el tema del 5G. El 5G en este instante, digamos, ya se ha convertido en algo geopolítico. El país o los países que se adueñen de esta tecnología, pues serán los que gobiernen el mundo en los próximos 20 o 30 años, ¿no? ¿Qué es la tecnología 5G? Bueno, podríamos pensar desde la 1G, ¿no? La 1G es cuando usted desde su teléfono móvil podía llamar y podía llamar. La 2G, bueno, si es que alguien me corrige, pues por ahí sí se me pasa algo, ¿no? La 2G es cuando usted podía llamar por teléfono y enviar mensajes de texto. La 3G, ya desde su teléfono móvil, ya tiene internet. Significa que ya puede llamar por teléfono, puede enviar mensajes y navegar por internet. La 4G es lo que estamos ahorita. Desde el celular nosotros podemos ver videos, interactuar, manejar el internet, etc. ¿Qué pasa con la tecnología 5G? La tecnología 5G viene dada por la máxima velocidad que se va a implementar. Es decir, en este momento tendremos una carretera con 5 carriles que se podrá transitar ahí con los vehículos. Vamos a tener una carretera multiplicada por 1.000.000. Es decir, la velocidad de transmisión de los datos va a ser tan grande que inclusive los mismos dispositivos bajarán de tamaño y nosotros podremos hacer uso de todos los beneficios que eso conlleva. ¿No es cierto? Entonces, estos temas, bueno, hablamos del Internet de las cosas. ¿Qué significa? Que con esa velocidad las cosas van a estar conectadas. No sé, hay personas que les gusta hacer ciclismo, hay personas que les gusta trotar, hay los teléfonos en donde le miden las pulsaciones, los dispositivos conectados a la ropa, el tema incluso de las gafas, etcétera, ¿no? Todo eso forma parte del Internet de las cosas y con la tecnología 5G, los dispositivos en general van a tener el acceso al Internet y por lo tanto van a capturar información nuestra. Fíjese, con el Google Maps, pues ya todo el mundo sabe nuestra georreferenciación con el celular, saben dónde se encuentra ubicado el celular. En todo caso, si está con nosotros, pues lo estará. Otros temas muy interesantes, la inteligencia artificial. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar del motor de inteligencia artificial de IBM, el Watson. Watson es una herramienta potente, tanta, que en este momento tiene un altísimo grado de fiabilidad en la determinación y diagnóstico en temas de cáncer, ¿sí? Entonces, es más certero en su diagnóstico. Y bueno, podríamos decir que con el tema de la inteligencia artificial, pues inclusive nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial. No sé, las personas que viven en Quito y han podido, o bueno, cualquier persona que entre a la página web del municipio de Quito, ahí tienen un motor de inteligencia artificial en donde se le puede preguntar algunas cosas sobre diferentes actividades, como sacar el UAE, etcétera, ¿no? No sé si estará vigente todavía. Hasta hace más o menos 4 meses, que ahorita me estoy recordando, yo pude hacer esas confirmaciones, ¿no? El detalle es que
viene el tema del RPA. Bueno, en definitiva, para no extenderme mucho, simplemente quería acotar que existe el Instituto para el Futuro de la Humanidad que se encuentra en Oxford. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ingresar allá y ellos se están encargando de hacer todos los estudios respectivos y sobre todo hacia dónde vamos a ir con el tema del avance tecnológico, ¿no? Hablando de la singularidad significa el momento en el cual las máquinas sobrepasan a las personas. Supuestamente los notarios van a, también es una profesión que va a quedar por ahí un poquito cortada, los abogados, los profesores, bueno, eso lo dice Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, ¿no? Otra institución que está estudiando estos temas de la singularidad es la Universidad de la Singularidad que se encuentra en Santa Ana, California, en Mountain View. Ellos tienen pues inclusive su nexo con la NASA y todos los detalles que ellos necesitan para simplemente trabajar, bueno, no tan simplemente, para trabajar en los temas de estos del futuro que le espera a la humanidad con el tema del avance tecnológico, ¿no? Entonces yo simplemente les compartiría, se busca en internet, el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford y la Universidad de la Singularidad que está en Santa Ana, California, para que nosotros ahí podamos seguir investigando, pues, y como todos mencionamos, lo interesante es no asustarnos, ¿sí? Pero para no asustarnos hay que conocer más y montarnos en esta ola que viene y lo que podemos comentar, pues, ¿no? Inclusive se dicen que en estos meses de pandemia, desde marzo hasta acá, hemos tenido un avance del tema tele 10 años, ¿sí? Lo que iba a suceder en 10 años ha sucedido en 6 meses. El tema de la telemedicina, de la educación, lo que estamos haciendo ahorita, el tema del teletrabajo, todo lo que usted le ponga tele, está las actividades que se puedan hacer por teleconferencia y medios de colaborativos tecnológicos, pues ahorita es una forma que ha llegado para trabajar y si nosotros no nos montamos en el uso de esta tecnología, pues vamos a quedar fuera, ¿no? Simplemente eso quería comentar. Muchas gracias. ¿Me permite? Dígame. Claro, doctor. En verdad he escuchado unos... Usted que es neurocirujano, estoy aquí esperando. Mire, creo que lo más fácil es vertir opiniones así difusas y diversas sobre la charla, pero lo más complejo posiblemente pasa por analizar la esencia del significante que tiene esa evolución en el pensamiento humano. Antes, entre paréntesis, querías responder al doctor Vargas. Es cierto que hay un porcentaje de la humanidad que vive mejor y tiene mejores recursos, pero que desproporcionadamente parecería que la base de esa humanidad ha crecido más y es la que la pasa negras, ¿no es cierto? Hay gente que el 10%, el 20% creo que viven muy bien, hay otros 15, 20% que más o menos, y hay un 50% que las pasa negra. Y que todos los sistemas, empezando de la inteligencia artificial, no están siendo creados para que el individuo ese tenga mejores posibilidades de existencia, sino más bien que le otorgue, hago una disquisición en esta parte, que le otorgue el sistema posibilidades de comodidad que le cuestan una extracción de su trabajo cifrado en dinero. Esa es la inteligencia artificial. Tengo un libro que hace unos 2 meses que se inició en la China, que empieza porque los computadores son tan grandes que le determinan el gusto, etcétera, etcétera, saben su dirección, le facilitan el correo ida y venida. Cierto, es fantástico, es un sueño. Pero parecería de que sigue siendo una estructura de extracción de trabajo representada en dinero, ¿no es cierto? Porque todo eso cuesta. Y eso se canaliza para un determinado grupo que se ha hecho cargo de ese tipo de tecnología.
Y ese grupo está peleando su futuro en diferentes campos. Pero volviendo al origen, creo que mi respuesta, no sé si será valedera. ¿Qué quiere la humanidad? Ya lo decía Miguel de Unamuno, tengo hambre de inmortalidad, no quiero morirme. Y lo que está peleando la humanidad en el desarrollo de la evolución científica, el conocer la realidad, conocer la naturaleza, utilizar las leyes estas para promover renovaciones genéticas que le permitan vivir más y ser resistentes. Stephen Hawking, pese a ser astrofísico, el 92 publica un libro que se llama Un universo en la cáscara de nuez, en una cáscara de nuez. Ahí él pronuncia, dice, los seres humanos estamos en los albores de la nueva humanidad. No estamos incluidos ahí. Nosotros vamos a crear nuevos seres humanos. Con todo el conocimiento de la genética, bioquímica, computación, vamos a acelerar procesos de evolución como las mutaciones que duraban o se presentaban cada 100.000 años. Nosotros estamos creando nuestra humanidad. Nosotros somos la base de esa nueva humanidad. Y Stephen Hawking dice incluso que nuestro futuro va a ser de grandes peleas sociales, porque no para todos va a ser la nueva humanidad. No todos entran ahí. Es otra humanidad. Una humanidad que puede vivir más, muchísimo más, resistente a una serie de enfermedades, con capacidades mentales prodigiosas que estén a la altura de las máquinas, ¿sí? Y que tengan la posibilidad de confrontar el reto de toda su vida, la conquista del universo. Pero esa es la idea de la ciencia. En esa idea de la ciencia solo hay una cúpula de la pirámide, ¿no es cierto? El resto de la pirámide, dependiendo de sus aptitudes, de sus estudios, o será un simple trabajador, un obrero, tendrá otros estudios que le permiten mejores remuneraciones, mejores condiciones de vida. Aquello no está cambiando, no ha cambiado. Alguien decía, seguimos siendo esclavos. Ya no somos los esclavos de hace 2.000, 3.000 años atrás. Somos esclavos mejor tratados. Pero seguimos siendo esclavos. Porque nosotros no tomamos decisiones. El sistema no nos permite. Nos inunda de tecnología. Ya la compañera decía, se ha avanzado en una telemedicina, etcétera, etcétera. Son comodidades de relacionamiento. Ahí no hay ciencia. Ahí puede rescatarse alguna que otra persona. Pero es la comodidad del bienestar de la mayoría que se desenvuelve así como una ola, como lava, sin grandes repuntes. Existe, tiene hijos, educa a sus hijos, crecen, trabaja, ellos mueren, los hijos vuelven a tener hijos y es así. Uno que otro de esa gran masa ha salido con la combinación genética para poder saltar a otros niveles y poder producir ciencia. Puede integrarse al equipo y seguir creciendo. En resumen, lo que mencionaba, lamentablemente no tenemos otro futuro, no veo otro futuro. Nuestras crisis no se solucionan, lamentablemente no existe el desarrollo tecnológico con la intención de mejorar la vida
sin que ésta no sea recompensada de alguna manera. Me facilitan con la inteligencia artificial que llegue el dron sin muchos peligros, pero estoy pagando. Van a sacar una vacuna que voy a seguir pagando. Es el sistema en el que vivimos. Es una forma mucho más exquisita de poder exprimirnos, y yo veo de esa manera. No veo un desarrollo social. No veo. Veo una forma muy sutil de poder encadenar al individuo bajo ciertas conductas de las cuales ellos extraen riqueza. Ellos se ven llenos de posibilidades de ser los que opriman y condicionen su conducta, su pensamiento, su vida, le inundan con informaciones, las inteligencias artificiales le sugieren qué es lo que debe pensar, qué es lo que debe decir, muy sutilmente se invade su yo, se produce eso. Pero como humanidad, la expresión más grande está buscando trascender nuestras limitaciones. Y eso solamente por la confluencia de ese desarrollo científico que bien explicaba usted del siglo XVIII, que ha sido la base, han sido los fundamentos, los cimientos de toda la estructuración de la ciencia. Y esa es la que va a producir un nuevo ser humano. Estamos en los albores de una nueva humanidad donde los creadores somos los seres humanos. Nosotros nos estamos creando como una futura humanidad. Lo que pase por medio es muchísimo sacrificio, muchísima muerte, muchísima desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es para las personas que se percatan, porque de afuera parecería, todos tienen televisor, tienen acceso a la educación, se informan, ¿sí? Pero es un tipo de información a la que todo el mundo no tiene una validez. De otra manera me explicó, hace unos 7 años, 10 años, creo que llegó a mis manos Science, una revista Science traducida al portugués, donde la corriente del desarrollo de la nanotecnología involucraba la inversión de millones de dólares. El ingreso era 5.000 millones de dólares. E invitan al Brasil y Brasil no puede cubrir. Entonces quedaron 5 países y eso ellos han desarrollado. ¿Ustedes creen que el desarrollo nanotecnológico como la farmacología genética, todo aquello que se cree va a ser así gratuito? Ni por si acaso. Es una forma más exquisita y sutil de decir, esto te cuesta más. Es el sistema. Y ese sistema nos va a condenar. No veo otra forma de solución. No sé si me he expresado bien con las ideas que las he vertido, pero no soy muy optimista sobre el futuro de la humanidad como somos. Yo creo que la humanidad que viene, la que vamos a crear, tal vez sea mejor y tenga otras características. ¿Es cuánto? Gracias, doctor. Elizabeth, Doctora, ¿cómo bienvenida. está? Me gustaría tomar la palabra si usted. Listo. Por favor, Luego disculpe. Elizabeth, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar un poco sobre la pregunta que usted hizo, ¿no? Si es que este desarrollo tecnológico es bueno o malo. Bueno, yo no creo que sea ni bueno ni malo, ¿no? Porque como desarrollo tecnológico dependerá de quién lo haga, para quién sirva y con qué fines tenga. Entonces, es lo mismo con el desarrollo técnico que ha existido en el pasado y con el desarrollo de la ciencia también. Entonces,
no podemos decir si algo es bueno o malo, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Lo que es bueno para mí puede ser malo para usted. Eso no es digamos, una forma de medición, no tiene una forma de medición objetiva. Entonces, no me parece que sea bueno ni malo, ¿no? Es necesario y está sucediendo, eso es una realidad y no podemos alejarnos. Entonces, en cuanto a la tecnología, por ejemplo, quisiera hacer un comentario sobre lo que está pasando, me parece, en Corea del Sur y en China con lo de la pandemia. Por ejemplo, ellos tienen una aplicación que le permite saber controlado quién tiene COVID y a través de la geolocalización saber todos los contactos que usted tuvo durante el periodo en que pudo haber sido contagiado. Y eso lo han aplicado en su población, ¿no? Porque son muy, muy controlados. Entonces, por ejemplo, cómo esa restricción de las libertades y de que, por ejemplo, el Estado sepa dónde está, qué hace, con quién fue, ha servido, pero, por ejemplo, para controlar un poco la pandemia. Entonces, claro, uno lo puede ver desde diferentes ópticas, cómo la tecnología puede ser aplicada para resolución de problemas o incluso para control del gobierno y eso. Un compañero hace unas intervenciones también hablaba de, por ejemplo, las parejas, ¿no? A través de los dispositivos celulares. Claro, pero es que no solo es eso, ¿no? Es en las redes sociales uno pone muchísima información y el peligro de las redes sociales es precisamente eso, ¿no? Le muestran la publicidad que usted quiere ver. Si usted pone una palabra en un buscador como Google, luego la publicidad, bueno, pues va enfocada para usted. Y entonces también es que si es que creamos una barrera en la vida personal versus toda la información que está colgada en la red. Entonces, eso. Otra cosa, ¿no? Que se hablaba, por ejemplo, de cómo la tecnología y el miedo que se tenía después de que la tecnología empezó o sea, después de la revolución industrial y de la pérdida de trabajo. Bueno, esto también tiene bastante para debatir, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, en los países del primer y segundo mundo, claro, por ejemplo, hay cosechadoras y no se necesita mano de obra, ¿no? Para cosechar, cultivar los productos. Pero en nuestros países de América del Sur, por ejemplo, yo soy ecuatoriano, vivo en Riobamba. Aquí se hace como hace 1000 años, ¿no? Con pico, asadón, bueyes Allá quería llegar. ¿Qué podríamos hacer ¿Dónde nosotros? está la industrialización del campo? No existe. Exacto, somos países semifeudales, o sea, nosotros estamos a años de lograr eso. Y también, precisamente por el sistema, no es que se lo va a lograr, porque uno dice, no, ya estamos en vías de desarrollo, lo vamos a desarrollar. No, porque hay muchísimos intereses políticos, geopolíticos, no es que lo vamos a lograr así porque sí. Entonces, bueno, es muchísimo, tendríamos muchísimo para hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo, si es verdad lo que dijo el doctor que me antecedió, esta brecha que existe entre quienes ostentan el poder y la gran mayoría de las masas, incluso en cuestiones tecnológicas y en los avances tecnológicos que se dan, no se está dirigiendo hacia la resolución de problemas de la forma de vida de la humanidad. Más bien está acrecentando esa brecha que existe y eso significa que también las cuestiones sociales van a inmiscuirse y van a llegar a tener, digamos, o van a llegar a límites en los cuales las supuestas democracias como las conocemos podrían dar estallidos sociales y revoluciones. Entonces, sí, la cosa es cómo democratizar esta técnica, esta ciencia y que esté al servicio pues de las mayorías y cómo seguir avanzando, no solamente en la parte técnico-científica, sino también en la social. Ese es mi punto de vista y muchas gracias. Gracias, Sebastián, muy interesante. Y a reflexionar porque desde nuestro contexto tenemos diferentes realidades. Hola, Elizabeth. Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio
y creo que hay que ser muy cuidadoso con la información que nos está llegando y considero que tenemos que conocer con exactitud los conceptos. En primer lugar, en el Ecuador nunca se ha hecho telemedicina. Se ha intentado hacer telemedicina y lo que hemos hecho durante esta pandemia ha sido una teleasistencia. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de conectividad no nos permite hacer telemedicina, porque la telemedicina consiste en generar todo un proceso médico, desde la evaluación del paciente hasta su diagnóstico y hasta su tratamiento, a través de una serie de equipos que me permitan hacer telemedicina, y eso incluye hasta procesos quirúrgicos. En otros países se utiliza el Da Vinci, se utilizan ciertos equipos a distancia, incluso la telemedicina comienza con el tema de la NASA y los astronautas cuando se plantean cómo vamos a monitorizar a esa gente que está en el espacio. Entonces, partiendo desde allí, hay que estar claros que la tecnología a mí me da una serie de conceptos y que yo tengo que entender esos conceptos para convertirme en usuario de esa tecnología. Entonces, creo que la primera deficiencia que tenemos es esta falta de alfabetización digital y esta falta de conocimiento que tenemos para entender que el acceso a esta tecnología debería ser un derecho y que incluso el tema del acceso al Internet debería ser considerado un servicio básico que especialmente en Latinoamérica sigue siendo en muchos casos un lujo, que nos ha generado un proceso de desigualdad muy importante y que lo hemos visto ahora con la pandemia, especialmente con esta exclusión de grupos muy grandes frente a la falta de acceso a la educación y las consecuencias que esto nos va a traer más adelante. Está claro y tenemos que ser muy críticos en que esta tecnología nos va a traer aspectos positivos y aspectos negativos. Es decir, se está planteando que la sociedad futura va a ser una sociedad de mucha gente con muchos más años que va a necesitar otro tipo de asistencia, y entonces planteamos esta inteligencia artificial que hay que entenderla como la sustitución de aquellos procesos de razonamiento que tiene que realizar el individuo elaborados por un robot. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre digitalizar procesos o automatizar procesos, que es un poco lo que hemos visto durante esta pandemia y lo que implica en los trámites gubernamentales, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esas cosas. Entonces, ¿qué se plantean? Los robots para manejos de altas y grandes producciones para que no vuelva a suscitarse esto en la pandemia, que hay empresas enteras que se han quedado paradas. Europa lo hizo a través del ensamblaje ya de la industria automotriz, lo hizo a través de supermercados, donde ya uno se autoservía, pasaba simplemente con los códigos de barra y muchas de las cajeras ya desaparecieron hace tiempo, y con máquinas automáticas a través de las cuales uno puede obtener hasta un cepillo de dientes. Entonces, está ese primer planteamiento. El segundo es la construcción de los asistentes virtuales, que ya hemos visto, está Alexa y hay algunos otros, no solamente con un apoyo para ejecutar una serie de actividades, sino en el proceso de asistencia a niños y la asistencia al adulto mayor, porque se ve que cada vez no solamente esto genera enfermedad, sino que cada vez es mucho más difícil el poder lograr estas perspectivas de atención. Y finalmente yo creo que tenemos que estar claros que viene una nueva ola, es un proceso totalmente distinto, el acceso a la tecnología cambia completamente las relaciones interpersonales, depende de la inteligencia que uno tenga para poder humanizar estos procesos o ir hacia el otro extremo, y diría yo que vivimos un proceso de adaptación que incluso va a cambiar nuestros procesos emocionales y que vemos en ello, comentaba la compañera, ¿no? Este tema de la sexualidad no es un tanto en cuanto esta comercialización que sí se ha dado en muchos aspectos y ha existido, una de las profesiones más antiguas del mundo es la prostitución, y hay un instinto y hay una construcción de una naturaleza humana que eso no va a desaparecer porque lo llevamos genéticamente incluso. Pero sí creo yo que ahí hay que prestarle atención a esa crisis de afectos que es la que se viene, y esa forma de pensar que yo puedo construirme solo frente a una estructura de familia que ha fracasado, que se ha desestructurado y que constituye hoy por hoy ese núcleo de detonante de violencia, de agresión y de desestructuración del individuo. Entonces,
creo que también hay que considerar lo que va a pasar con los procesos económicos, cómo se pretende dentro de ciertas estructuras terminar con la moneda en billete y terminar con aquellos procesos de ciertos países en su poderío económico, como es el de Estados Unidos, como es el de la Unión Europea, y ciertos procesos intentando entrar con la moneda digital, con estas criptomonedas que no sabemos quién las maneja, cómo las maneja, porque hay una forma muy anónima de entrar en estos procesos y que incluso uno los puede manejar ya como cualquier individuo, incluso la intervención en las bolsas, y es bastante interesante revisar todos estos temas. Ahora, se establece dentro de esto un proceso de clasificación en 4 niveles de la población. Aquella población que me es tremendamente productiva, la segunda que tiene una genialidad para producir, aunque sea en menor medida, una tercera que sobrevive y una cuarta que definitivamente no sirve, no tiene formas de producción y se pretende convertirles un poco como los ninis chilenos que hemos visto en esta serie de levantamientos. Ahora, esta diferencia de clases ha sido progresiva, no es un tema que ha aparecido poco a poco. Yo quiero nombrar algunos. Tenemos los indignados del 15M en Madrid, tenemos lo que ocurrió en la plaza en Turquía, tenemos Grecia 2010, tenemos la primavera árabe, tenemos los últimos levantamientos en Hong Kong, tenemos los chalecos amarillos, hemos tenido los levantamientos catalanes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ya un proceso de gente que quiere mantenerse en una misma situación y que no está interesada en hacer un cambio ni entrar dentro de estas tecnologías. Si ustedes observan, nos han metido muy cuidadosamente todos estos nuevos procesos y líneas de trabajo con todos los cursos gratuitos que nos han vendido durante esta pandemia. Entonces, durante esta pandemia, si ustedes revisan, está Carlos Slim, está Bill Gates, hay una serie de procesos donde son los mismos programas gratuitos para que la gente los aprenda. Entonces, habrá gente que le tenga pavor a la computadora y otra que con inteligencia entienda que las formas de productividad van a ser distintas y que los actores de este proceso son muy distintos a los tradicionales y que no tiene que ver con la edad. Entonces, yo sí pienso que hay que empezar a analizar las cosas desde otra perspectiva y la compañera hablaba, ¿no?, de la violencia que va a venir. Sí, va a haber una expresión de masas, pero estas revoluciones que se van levantando no son como las anteriores, no son revoluciones en afán de ganar derechos, son revoluciones que se van levantando como tuvimos nosotros en octubre para presionar a un Estado para que me dé lo que yo quiero, pero no en afán de esa lucha de derechos que eran los levantamientos que teníamos en los siglos anteriores o en el siglo XX. Entonces, hay una reestructuración de la población con una población que a mí no me gusta la palabra, pero desde la sociología les dicen lumpen a aquellos que se han quedado fuera del sistema, que no tienen capacidades, que no tienen competencia, a quienes no les llega la información. ¿Qué es lo que yo veo como riesgos graves de este proceso? Primero, el considerar que una manifestación propia de la frustración, de esa falta de acceso, de ese incumplimiento de ese estado se vea como una enfermedad mental. Y creo que allí tenemos que ser conscientes que no podemos confundir una expresión natural producto de esa adaptación a algo que yo no quiero y a una mala condición de vida, a un proceso de enfermedad. Y lo otro es que imagino que muchos de ustedes habrán visto la película del Guasón, que es una forma de manifestación a lo que le estamos llevando al individuo carente, a ese individuo que lucha todos los días, que tiene una problemática social, que se siente abandonado, a ese nivel de violencia del que se burla de su condición porque está en una mejor situación. Entonces, creo que allí tenemos que poner un alto. Y dentro de los peligros que yo considero está primero la ética utilitarista, que lo hemos visto ahora dentro de los centros de atención médica con el tema de la pandemia. Es decir, no atiendo a la gente de tercera edad porque no tiene posibilidad ni de producirme el momento que salga. Y no importa cuánto haya contribuido, y creo que aquí voy a mencionar algo que para mí es muy personal. Hay mucha gente en España que dejó de ser atendida y que fueron quienes lucharon en la guerra civil, quienes aportaron de muchas formas a la sociedad española y que desde mi punto de vista se le abandonó. Entonces, hubo que tomar la decisión, ¿a quién atiendo? Y entra ese dilema ético que hemos tenido siempre desde la salud. Me llegan 2 niños, uno down, uno normal. Tengo un solo respirador, ¿a quién atiendo? Entonces nos vamos poniendo dentro de esos dilemas éticos y
entra esta ética utilitarista a ser la que toma las decisiones. Lo otro es esa pérdida de la humanidad, ¿no? Yo me voy volviendo cada vez más frío, más calculador, me voy llenando de aparatos y entonces el otro se convierte en un ente distante. Ya no sé ni quién es, no sé si me interesa cómo esté, si no me interesa únicamente lo que yo quiero ser. Y lo otro son estos procesos de comunicación donde se empieza a enalienar al individuo con una información que no sabemos hasta qué punto es real, hasta qué punto es fidedigna, y también se convierte en un comercio, porque da la casualidad que la información científica real, actualizada, es para una élite y no es para todos. Entonces empiezo ya a generar una serie de desigualdades y desde mi punto de vista yo sí creo que todos estos procesos de tecnología empiezan sí a generar determinadas élites quienes van a tomar las decisiones. Y creo que allí está la situación más grave en el sentido de que todos deberíamos tener el mismo derecho y las mismas oportunidades por decisión propia, no como un abanico de que a mí me traen una oportunidad porque a mí me quieren poner en un sitio en el cual de pronto yo no voy a sentir esa satisfacción o esa realización. Y entonces, como mencionaba el doctor, nos vamos convirtiendo de alguna manera, ¿no?, en fichas dentro de un sistema de acuerdo a lo que interesa. Entonces, para mí sí es importante tener claro las cosas positivas y las cosas negativas. En el caso latinoamericano, especialmente el Ecuador, desde mi punto de vista, estamos tremendamente atrasados. Y si como población nosotros no exigimos entrar dentro de estos procesos de tecnología, creo que vamos a tener una problemática social muy grave a futuro y el levantamiento que vimos en octubre va a ser muy pequeño en comparación a lo que nos podría esperar, más aún cuando tenemos un secretario de comunicación que establece que tenemos una población que apenas recibe un 2G ahora y que apenas en 2 o 3 años con suerte tendrán un 3G o un 4G, mientras el resto de la población ya está hablando del 5G, estamos hablando de un supuesto chip y una serie de historias conspiranoicas que dentro de una población que no tiene capacidad de reflexión no puede distinguir entre esa realidad y entre lo que realmente va a poder hacer. Entonces yo plantearía que así como hay beneficios maravillosos y creo que la tecnología nos permite hacer una educación en 3D, hacer un tipo de terapia virtual hacia un paciente en muchos sentidos desde la salud mental y una teleasistencia que puede ser óptima, también me va a dar una serie de factores que entran ya dentro de esa cualidad propia del ser humano hacia su sensibilidad, hacia su emocionalidad, que pueden ser muy riesgosas. Me permite, yo creo que me encantaría felicitar a Elizabeth. Creo que ha sido una exposición brillante que refleja sus inquietudes sociales. Me parece fantástico. Yo creo que es el mínimo principio de existencia que debería existir en todo ente racional. ¿No es cierto? Todo lo que ha vertido ella me parece fantástico. El problema se circunscribe a que nos guste o no nos guste, hay una élite. Y una élite que está manejando el mundo y está manejando la ciencia. Especialmente la ciencia en beneficio de ellos. Necesita recursos, nos da unas migajas, peleamos por las migajas. A esa gente ya no le interesa si la gente lee o no lee, si nuestros campesinos están con picota o con tractores. Dejamos de ser individuos, pasamos a ser para los movimientos económicos un mercado que tiene 10 millones o tiene 15 millones, que al lado de 1.000 millones de habitantes o 500 es nada. Es nada. Es una pérdida de las identificaciones de los valores intrínsecos ligados a una geopolítica para que nos hayamos sumergido. El sistema tiene mucho tiempo de existencia y tiene muchos recursos para que nos sumerja en una nada sin ninguna preocupación. Somos nada para ellos. O los que manejan los poderes. Así, nada. Duele, maltrata el ego, lo que ustedes quieran, pero creo que es una visión real. Pero este es el panorama social.
Me excuso si hemos entrado a hacer un análisis del panorama social o las repercusiones de la actividad científica que está siendo manejada. Son los que manejan que hacen que la actividad científica sea desvirtuada. ¿No es cierto? Es muy cierto con lo que decía, que habrán cerebros y robots con unas capacidades fantásticas, pero creo que la ingeniería genética, todos los datos indican de que va a estar por encima de los robots. Ese es un proceso largo todavía, pero lo más importante, desde hace 10 años, precisamente en España existen unos laboratorios por los cuales el ser humano con un casco ya maneja como si fueran órdenes telepáticas las máquinas, ¿no es cierto? Entonces la independencia de estos ya está por debajo. Pero ese es el nivel comercial, ¿no es cierto? Es el nivel cotidiano. Estamos hablando de otro tipo de inteligencias artificiales que no están ligadas al comercio, que es lo que más conocemos. Habrá inteligencias artificiales con computadores fantásticas que les hago partícipe de mis inquietudes. Nos llega unas luces de unas estrellas de hace unos, por así decirle, 20 millones de años luz. La vemos, pero ubicamos, pero el rato en que tengamos que viajar a esa estrella, ya no está en ese lugar hace 20 millones de años. Para ese tipo de cálculos estarán esas computadoras, esos robots, para las manipulaciones genéticas, no para el cada día. Para el cada día es una forma de comercio de la inteligencia artificial. Las otras computadoras que sirven para el desarrollo de la ciencia, esas ni las conocemos, ni las tenemos en mente. ¿Sí? Es cuanto. Gracias. Fabricio, me gustaría escucharlo y también me gustaría que intervinieran los compañeros que son del Perú, que ya he escuchado a los compañeros del Ecuador, algunos de Bolivia. Me encantaría escuchar el criterio de ellos. Fabricio. Buenas noches, doctora, compañeras, compañeros. ¡Qué exposición! Me he quedado gratamente sorprendido y sobre todo felicitarles porque nos enriquece bastante sobre estos procesos, ¿no? De la ciencia y la tecnología. Y me gusta establecer como premisa lo siguiente. La ciencia está al servicio del poder. Y el poder utiliza la tecnología para vendernos constructos de que estamos iguales y de que tenemos acceso y que se ha roto la brecha o que se disminuyó la desigualdad. Es parte de todo un proceso de manejo, ¿no? En este momento estoy oyendo y más o menos de rato veo, ¿no? Veo Copa Libertadores. Ustedes saben todo lo que el dominio de los medios de comunicación, fútbol, los medios de comunicación, todo eso tiene que ver con el proceso mismo del poder, del dominio, del sometimiento. Y aquí también va a entrar algo que es fundamental, que en la crítica que bien realizó la doctora Elizabeth, felicitaciones, qué excelente la exposición. Tenemos que hablar del poder, de los sistemas de poder y de dominio, el sometimiento, la no soberanía, por ejemplo, la no soberanía alimenticia. No tenemos soberanía alimenticia. No tenemos una soberanía científica, porque si es que algo logran hacer nuestros investigadores, nuestros cientistas, inmediatamente será apropiado por las grandes cadenas. Justamente en el grupo me gustó mucho lo que se abordó sobre Nicolás Tesla y Tomás Alva Edison. Me parece que fue la Westinghouse que lo absorbió el invento de Tesla. Inmediatamente el conocimiento. A ver, cuando nosotros como países pequeños o como personas que no tenemos grandes auspicios logramos generar algo, inmediatamente nos absorben. Inmediatamente ellos patentan, ellos etiquetan. Entonces todo eso es el proceso del siglo XVI. O sea, ¿por qué estamos tan atrasados? Estamos atrasados porque
porque por Dios tuvimos la contrarreforma religiosa. Mientras que los países de reforma religiosa se desarrollaron en ciencia y tecnología. Hablar de Enrique VIII con el anglicanismo, hablar de Martín Lutero, las 95 tesis, 1517, en fin. Eso generó cambios en la ciencia y la tecnología que son fundamentales. ¿Qué nos llegó a nosotros? Oigan, nos llegó la contrarreforma. Mientras que en los demás países están hablando de reformas en ciencia y tecnología, a nosotros nos llega todo lo contrario. Y somos hijos también de eso. Es todo un problema esta situación. Excelente, excelente. Les estoy escuchando. Hasta mi doctora, compañeros, felicitaciones. ¿Cómo está Daniel? Bienvenido. Buenas noches, compañeros. Una alegría realmente escuchar y compartir con todos ustedes y aprender de sus opiniones y experiencia. Particularmente, como psicólogo, he podido ver que hay algo importante en el análisis que hacen todos ustedes, ¿no? Y esa es la vulnerabilidad que nos produce la mortalidad, el hecho de la muerte y el hecho de tratar de escapar a esa incertidumbre que nos puede generar caos. Yo personalmente escuchaba a una compañera decir, nos tenemos que subir, digamos, al tren de la tecnología. Yo personalmente no me subiría a un tren de la tecnología que hable de una transhumanización. Yo me subiría de repente a un tren que diga neohumanismo o que de repente diga postciencia, porque evidentemente, como nos decía el doctor Gustavo, hay una pirámide y hay en la cúpula de esa pirámide hay un grupo que va a abarcar, como siempre, la tecnología y todo lo que le corresponde a ella, ¿no? Y todos los beneficios, además. Creo importante, de repente, no subirse al tren y resistir un poco, ¿no? Resistir a esta, incluso le diría, postciencia. Creo que de repente la ciencia misma se va a ver limitada en su metodología y en sus explicaciones. Lo hemos visto en la pandemia. Lo hemos visto en lo que está pasando ahora. La ciencia no está pudiendo responder a algo que está sucediendo, no sé, en este momento en la humanidad. Entonces, de repente yo me adscribiría más a pensar en o sea, realmente no veo qué tiene de malo el ser humano, digamos, ¿no? Para que diga, el ser humano va a mejorar, va a ser transhumano. ¡Wow! ¿Qué ha hecho el ser humano de malo para que quiera mejorarlo? Si en realidad su humanidad justamente radica en este aspecto vulnerable que te genera la mortalidad. Imagínense la psicología de los individuos cuando pierdan esta vulnerabilidad de la mortalidad, cuando pierdan esta sensibilidad por lo que pueden causar a otro individuo también. Y a esto nos quiere llevar la ciencia y la tecnología. No estoy de acuerdo, me resisto. Yo no voy a ser parte de esa humanidad, de esa transhumanidad. Yo voy a ser parte de una neohumanidad, de un nuevo humanismo que avale los sentimientos, las emociones, que no tenga miedo a la muerte, que es parte de la naturaleza humana, por Dios. O sea, ¿a qué nos escapamos? La muerte es parte de todo esto. ¿Por qué ese escapar a la muerte, dejarnos llevar por la ansiedad, por el consumo, por esa tecnología de consumo de la que todos ustedes han hablado con mayor propiedad de la que yo estoy hablando? Y conducirnos o dejarnos conducir o dejarnos llevar otra vez a un sometimiento intelectual, a un sometimiento en el cual la doctora Elizabeth decía, pucha, estamos reatrasados, ¿no? O sea, aquí estamos súper atrasados para hablar siquiera de comunicación, de telemedicina. O sea, no es así y no va a ser así. ¿A qué tren nos vamos a subir? Es triste cómo ver cómo es que vemos el pensamiento latinoamericano tratando de subirse al vuelo a un tren que ya se ha ido hace mucho y no nos pertenece y no responde completamente a nuestras preguntas fundamentales. Nosotros, creo, tenemos también mucha sapiencia, tenemos mucha construcción cultural, tenemos mucho conocimiento ancestral, el cual no ha sido avalado por la ciencia porque su metodología se ha visto limitada ante nuestros procesos. Y no por eso tenemos que adscribirnos a la ciencia y decir que nuestros procesos culturales no son ciencia. Nuestros procesos de sociabilización, nuestros procesos de para sanarnos, de medicina, no son
al no verse avalados por una metodología que está en la cúspide de la pirámide, no van a ser válidos. Eso es triste. Yo, la verdad, no me sumo a ese tren, no me subo. Yo me subo a un tren que valide la humanidad. No me adscribo a una tecnología que piensa que el ser humano es cochinada y tiene que haber algo mejor que el ser humano, va a desarrollar un mejor ser humano casi inmortal y que no va a tener sufrimiento, pucha. Entonces, si no tienes sufrimiento, no vas a aprender nada. Si no tienes muerte, la muerte rondando en tu vida, no vas a aprender nada, vas a ser un ser insensible. No, ni siquiera puedo generar una hipótesis de la psicología de ese individuo. No me imagino lo impersonal, lo triste que va a ser su vida cuando tenga todas las certezas, casi todas las certezas, incluyendo la más humana de todas, que es la muerte, que es la única certeza que tenemos todos, saldada. Entonces, creo que por ese lado también tenemos que abrirnos también ese camino, ¿no? Creo que, bueno, solo quería decir eso. Gracias, Daniel. Luis Fernando. Presente. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Dónde está Luis Fernando? Que se ve precioso todo tu alrededor. En Ceballos, aquí estoy siempre. ¿En dónde? En Ceballos, Tungurahua. Ah, qué bien. Menos el arma que está atrás tuya, eso no me gusta. Eso es solo un adorno. Ah, bueno. Solo un adorno. Bien, compañeros, compañeras, buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, quisiera decir que a mí me parece que como que el video se enfoca más al asunto de, digamos, de los efectos de la tecnología. No discute, digamos, el tema central con el que nos convocamos, que sería digamos, el pensar el problema de la ciencia, ¿no? Y obviamente la tecnología es un derivado, porque lo que estamos discutiendo, digamos, y las intervenciones que han sido muy pertinentes de los compañeros y compañeras, se han remitido a discutir sobre los efectos, digamos, que tiene el uso de la tecnología. Pero no hemos discutido, digamos, sobre la construcción de la ciencia como tal, que es lo que se supone que estamos discutiendo en el momento, ¿no? Entonces me parece que ahí, por la estructura del video, vamos y conlleva o motiva, ¿no es cierto?, o induce para poder discutir, que se genera una discusión obviamente muy rica en torno a los efectos y las posiciones que podemos tomar respecto a aquello, porque obviamente depende, y como ha dicho el compañero psicólogo, ¿no es cierto?, obviamente ahí ya depende también de las posiciones que nosotros asumimos. Y yo recojo ahí incluso lo que habíamos dicho la vez anterior, y la misma compañera Elizabeth me hacía la observación en la intervención anterior de que no estaba muy de acuerdo respecto a un punto que yo ponía de la posición epistémica, porque detrás del quehacer científico hay posiciones y posiciones epistemológicas. No hay la ciencia, lo que estamos nosotros viendo es la concepción, digamos, la implementación política de la concepción del desarrollo y del progreso bajo la lógica de la, digamos, teleológica del capitalismo liberal, que ahora se convierte en capitalismo globalizado, ¿no es cierto?, neoliberal. Entonces me parece que si es que nosotros no hacemos esa precisión, empezamos a discutir sobre cosas que, digamos, si bien es cierto, son súper interesantes y que obviamente llevarán a diversas posiciones en función de las inclinaciones políticas que nosotros tenemos, pero que no nos ponen en el campo. A mí me parece que, por ejemplo, la discusión es esa concepción teleológica de la historia, una concepción finalística, ¿no es cierto?, de una linealidad que viene, digamos, desde el mundo semita cristiano y que fue asumido por la lógica, ¿no es cierto?, de la sociedad moderna neoliberal, y que asume que la lógica de la humanidad, por eso ahí yo le doy la razón al compañero Daniel, porque él decía, yo no me sumo, porque si es que yo me pongo en esa lógica, quiere decir que la humanidad ha venido recorriendo una sola lógica de la vida, y la vida, al menos los compañeros que vienen del campo de la medicina saben muy bien, la vida se manifiesta de manera tan diversa e incluso
¿no es cierto?, de manera tan indeterminada que nunca podemos descifrar ese gran misterio de la vida. Yo, al menos, incluso frente a otras que pueden decir que no deba utilizar el término misterio, yo lo ubico como el gran misterio de la vida, ¿no? La vida se manifiesta de distintas formas y no hay esa tal teleología a la que la tecnología, desde un uso político, que es obviamente que siempre está ahí, pero en este caso hay un uso político desde una concepción. Lo que decía el compañero Gustavo, estamos inscritos, a ver, hacemos ciencia y hacemos tecnología, pero dentro de un marco de relaciones sociopolíticas, socioeconómicas, y dentro de un marco de un contexto sociocultural, que es la cultura de la sociedad moderna capitalista. Entonces resulta que esa lógica y esa estructuración termina, ¿no es cierto?, invalidando a las otras. Entonces, cuando nosotros entramos en ese tipo de, digamos, y decimos es que esa es la única, entonces lo que estamos haciendo es justamente una discusión desde una perspectiva eurocéntrica. Yo al menos lo veo así, es decir, pensamos que las categorías de comprensión, las categorías de análisis, pero no solo las categorías, sino los mundos de representación, porque el ser humano no es solamente el conocimiento representativo, es también las dimensiones simbólicas, es las dimensiones afectivas, es las dimensiones de sentido. Pensemos nomás ahora, yo he visto los datos en la Universidad Central, por ejemplo, los números de personas atendidas por COVID son menores a las personas atendidas por problemas psicológicos que ha generado el encierro y que ha generado la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que la lógica de sentido de la vida está en crisis. El proceso civilizatorio como tal está en crisis. El mundo simbólico que nos da sentido a la existencia ha entrado en crisis porque ni siquiera podemos darle la mano, un abrazo que nos da sentido a la existencia más que la elucubración teórico-conceptual de un concepto frío respecto a una interpretación de la realidad. Entonces me parece que eso es justamente lo que nosotros tendríamos que en un primer momento. Luego, a mí me parece que hay que poner el otro elemento a discusión, es que detrás del quehacer de la ciencia y detrás de la aplicación tecnológica está unas posiciones éticas y unas posiciones políticas que se desprenden y que no son las únicas, porque también hay otras formas que se vienen haciendo. Yo he revisado otros quehaceres de la ciencia que no necesariamente se inscriben en esa lógica y en esa dinámica. Entonces me parece que hay, y ahí también yo comparto plenamente lo que decía la compañera Elizabeth, entonces, habría que hacer las distinciones también éticas, porque la lógica de esta sociedad genera una ética en torno a la ciencia, en torno a la tecnología y en torno a nuestras relaciones sociales. Pero es una ética utilitarista que pone la vida como mercancía y nuestra existencia que tiene que dar sentidos, se convierte en una lógica absolutamente de mercado. Y entonces resulta que ahora nosotros nos meten en una dinámica, ¿no es cierto?, vital, que todo lo que genere, ¿no es cierto?, rédito y rentabilidad tiene sentido, y nos quitan y nos cercenan todo lo demás. Entonces me parece que eso habría que discutir. Y luego, obviamente, yo al menos en lo que he visto, las grandes explicaciones, las grandes búsquedas de la ciencia siguen buscando aquello que nos inquieta todo el tiempo, que es de dónde vengo, a dónde voy. Cuando, por ejemplo, las preocupaciones de descubrir qué mismo es el universo, si se está expandiendo o no está, esas búsquedas de la ciencia, esas sí son preguntas existenciales, que no están atravesadas. Yo he visto justamente el documental cuando estaban haciendo, ¿no es cierto?, el gran acelerador de partículas. Los científicos teóricos, ¿qué les decía? Si les preguntan para qué es esto, no tiene ningún sentido utilitario, es simplemente por la inquietud de saber qué es lo que está ocurriendo y de dónde venimos con el universo y qué rol jugamos los humanos en eso. Es decir, a mí me parece que ahí el conocimiento juega un rol fundamental de preguntas existenciales y que a mí me parece que tampoco el ser humano va a poder resolver por el hecho de que le permitan vivir más tiempo, no va a poder resolver sus inquietudes existenciales de fondo, ¿no? Que es lo que justamente nos da sentido a la vida. Incluso a mí me parece, y con eso concluyo para no alargar, a mí me parece que incluso el hecho de hacer ciencia, el hecho de generar epistemología, como bien dijimos en la reunión anterior,
tiene un propósito, y un propósito, para mí, la vida. Si es que yo hago ciencia, tiene que estar en función de la vida, no para destruir la vida. Y entonces cuando nosotros discutimos, no es sobre, digamos, la tecnología en sí misma y la ciencia en sí misma, sino sobre el efecto político de las relaciones sociales de poder que están orientadas y que paulatina y permanentemente están destruyendo la vida. O sea, para eso no hay que mirar mucho. Yo que vivo en el campo veo paulatinamente cómo los efectos políticos, los efectos económicos de aquello, obviamente están destruyendo la vida. Y ahí cojo las palabras de Byung-Chul Han, incluso el virus no ha sido democrático, porque los que estamos más vulnerables somos los más pobres, los otros no. Y entonces creo que ahí se evidencia con absoluta claridad, obvio, digamos que médicamente si es que me expongo al virus del uno o el otro están ahí en esas condiciones, pero digamos en términos de las relaciones sociales, quienes estamos, digamos, en condiciones de vulnerabilidad, hemos perdido los trabajos, nos han generado políticas públicas que no pagan, ¿no es cierto?, al servidor público, terminan cercenando, ¿no es cierto?, un presupuesto general de la educación pública. ¿Dónde nosotros podemos montarnos en el carro de la tecnología si las políticas públicas que están orientadas cercenan justamente, no les pagan a los médicos, les quitan los salarios al servidor público? Entonces, no podemos. Me parece que estamos soñando si no aterrizamos que la ciencia y la técnica se construyen sobre unas relaciones sociales y esas relaciones son relaciones de absoluta explotación. Con la idea justamente de Thomas Piketty, ¿no es cierto? El 90% de la riqueza mundial está concentrada en el 0.01% de la población mundial. Entonces no podemos fantasear y pensar que esto se va a dar. No, esto está pensado para una lógica, obviamente, de la renta y de la ganancia. Y creo que ahí tenemos que situar, que eso es un análisis económico, político, desde una lógica, pero que creo que un poco tendríamos que reorientar nuestra discusión hacia el quehacer de la ciencia y hacia el quehacer, digamos, de ahí, porque ahora no hay cómo separar ciencia y técnica, obviamente, y ahí, hasta ahí nomás quería decir. Con los muy bien, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más, por favor? Doctora, yo quería volver a puntualizar algunas cosas en base a las inquietudes que me ha generado la participación de todos mis compañeros. Creo que hemos llegado a un acuerdo en que tiene grandes contribuciones, grandes ventajas y grandes aportes la ciencia. En eso quería mencionarles dos datos que me han parecido súper interesantes de un libro, de Paul Stamets. Se llama The Mycelium Running, How Mushrooms Can Save the World, cómo los hongos pueden salvar el mundo. Y uno es un dato de la NASA, de un estudio dirigido por Gary Seiler, en el que muestra que se ha desarrollado un chip de computadora biológico que tiene bacterias que brillan cuando detectan contaminantes en entornos ambientales, incluso algunos metales pesados y algunos componentes clorados, como serían los PCBs. Después muestra también que hay un estudio de un científico llamado Gorman, el cual con sus colegas de la Northwestern University ha logrado manipular micelios de Aspergillus niger para lograr que el oro se integre a su ADN, de modo que los conductos miceliales de los hongos se puedan utilizar como conductores eléctricos. Entonces, eso les doy a conocer un poquito desde mi campo, que nos resulta de bastante utilidad, son avances grandes, pero no podemos dejar de lado tampoco como ciencia, que no solamente, como dijo el compañero José Luis, va de la mano, la ciencia va de la mano de la tecnología, y ciencia también es el estudio de lo biológico, que hasta el momento nos sigue dando grandes sorpresas. Tales son los estudios, por ejemplo, como de Katia Gavrich actualmente, que está mostrando cómo hay algunas bacterias que viven en nuestros intestinos y que pueden alterar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, como a través de se me ha ido el término, pero son químicos neurológicos como la dopamina, por ejemplo, o la serotonina, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado eso. Hay algunos otros estudios también que están mostrando cómo los microorganismos,
particularmente las bacterias ubicadas en algunas partes de nuestro cuerpo, pueden ayudarnos a personalizar la medicina, porque se ha ido descubriendo que algunas están asociadas con la obesidad, otras con algunos tipos de cáncer. No tengo los datos precisos en este momento, pero voy a compartirles los estudios. A lo que me voy es que tenemos que tomar también esa parte, la parte biológica, que es la parte en la que hasta el momento entramos nosotros, estamos integrados nosotros los humanos como lo plenamente biológico, que hasta el momento no ha sido completamente estudiado y que nos sigue dando grandes descubrimientos a partir de la ciencia. Un dato que estaba viendo estos días que me llamó bastante la atención es sobre el reporte de ciencia de la UNESCO, que mostraba justamente sobre el caso de Latinoamérica, nuestro caso, que de 20 países que integran Latinoamérica, apenas 3 países son los que invierten en ciencia y en desarrollo. Estos son México, Brasil y Argentina. Los otros ni siquiera aparecemos en el mapa. Entonces, algunos compañeros hablaban de que uno de los conflictos es que la ciencia está siendo manipulada de forma elitista, ¿no? En ese punto también llegamos a hacer este cuestionamiento que nos planteó Orwell, que es bastante trillado, digámoslo, muchos lo conocen. Lo más importante no es mantenerse vivo, es mantenerse humano, decía Orwell. Y yo me voy a cuál es la responsabilidad nuestra como investigadores científicos, nuestra responsabilidad en toda esta esfera que hemos analizado. Y es que el doctor Richard muchas veces nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad en torno a precisamente la educación, que debería ir de la mano de que nosotros podamos educarnos en poder hacer ciencia. El doctor Richard también dice mucho que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces es este cuestionamiento, nuestra responsabilidad como investigadores en la educación, en la transmisión de este conocimiento científico para hacer un uso responsable tanto de las ciencias como de la tecnología y crecer como sociedad de nosotros como individuos. Gracias, doctora. Gracias, Alexandra. Muy bonito lo que nos acabas de decir. Y considerando tu comentario, yo les he enviado, estoy buscando aquí, no encuentro. A ver, estoy buscando la tarea en la diapositiva. A ver, vamos a ver. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, ya estamos viendo. Ya. La tarea de esta unidad está en elaborar un ensayo del modo de actuación del profesional, su relación con la investigación y la docencia. Tomamos en consideración lo que Elizabeth era, ¿no? Elizabeth nos refirió diciendo de nuestro rol como docentes, nuestro rol como investigadores, nuestro rol ante la sociedad. En la siguiente tenemos algunos videos que les subí, luego les compartiré algunos libros. También me gustaría, hay algunos compañeros que están solicitando los libros que en las intervenciones ustedes han nombrado que son muy interesantes. Si los podrían compartir en el grupo de WhatsApp para enriquecernos un poco más y nutrirnos de ellos, ¿no? ¿Podría hacer un último comentario? Claro. Yo solamente quiero dejar sentada 2 reflexiones. La primera, ¿hasta qué punto la tecnología ha pasado de ser una ciencia a ser una industria?
Y creo que allí está un poco lo que Luis Fernando decía y por qué la base de mi intervención. Netamente, la tecnología se ha convertido más en una industria que en esa ciencia que aporta. Lo otro, tal vez es muy fácil decirnos a nosotros, yo no quiero entrar dentro de esta transhumanidad porque no sufrimos una discapacidad que nos genere una limitación. Y entonces esta construcción, entre comillas, de estos superhumanos va muy dirigido hacia esa población que está relegada y que no es productiva porque tiene una discapacidad. Hay muchas propuestas que suenan muy de ficción, como es el tema de colocar un lente de contacto que permita que la gente que tiene una discapacidad visual pueda ver, y una serie de factores que no los entendemos porque no tenemos esas limitaciones. Yo quisiera poner un poco como ejemplo el experimento que es Sofía, que es uno de los robots que incluso tiene expresiones faciales, que puede en teoría pensar por sí misma, que tiene un programa muy interesante y que sería un avance muy llamativo para la sociedad frente a aquellas personas que viven en soledad, que necesitan ciertos apoyos. Creo que sí, el tema es pensar cuando ese robot va a ir hacia la guerra o está planteado para destrucción. Y por último, yo creo que el ser humano es un ser que está en constante evolución y creo que pensar mucho en ese sentido que comentaba uno de los compañeros en relación a qué haría ese ser humano sin esa muerte y sin ese sufrimiento. Es parte de esa educación religiosa que nos ha hecho pensar que nuestra causa última es esa, cuando el ser humano es mucho más. Y planteando también otro aspecto, el tema de la alimentación, hemos maltratado mucho a la tierra y en muchos países, especialmente en los europeos, en Inglaterra, cuando se dio la crisis, empezaron a hacer cultivos en los parques de ciertos productos para que la gente pueda acceder a ello. Entonces, esto de retirar la carne, por ejemplo, por la contaminación que producen las mismas vacas, por los espacios que requieren, etcétera, etcétera, está orientado más bien a mejorar esos accesos y a buscar una alimentación más saludable y a un cambio completo de estos hábitos de alimentación. Ahora, nosotros suponer sobre qué piensan los pueblos indígenas en relación a esto, yo diría que más bien muchos de ellos están muy adaptados hacia lo que es el uso de nuevas tecnologías, a este deseo de poder acceder a las nuevas tecnologías y no dejar de lado sus costumbres, porque nosotros hemos visto nuestros grupos indígenas, los otavaleños, por ejemplo, mantienen sus formas en su vestimenta, en sus formas de comportamiento y demás, pero no han dejado de ser esos comerciantes que van y vienen vendiendo sus productos. Sí, los hábitos alimenticios, este blanqueamiento que se llama, los ha llevado a tener hipertensión, a tener diabetes como un acto demostrativo de que es esa adquisición de los hábitos de este blanqueamiento. Y el tema otro también que es importante es un poco esta urbanización del campo, que ya Europa lo ha hecho y que nosotros todavía no hemos logrado llegar a este proceso por estos cuidados, pero también hay que plantearse lo que son servicios básicos, lo que es un agua segura, lo que implicarían todos estos procesos para lo que sería la salud y donde entraría la ciencia con todas estas propuestas ecológicas en relación a esto. Y sí, nosotros no hemos avanzado producto de esa política pública corrupta, que en nuestro caso tenemos el Mintel, que planteaba una historia maravillosa en temas de conectividad y que al final sabemos nosotros que allí ha habido una situación que deja mucho que desear. Y en el tema de educación, yo creo que hay una innovación muy importante. Ya no es el docente el que dicta la clase, es el alumno el que viene con una serie de procesos y ya no es la clase magistral donde yo le doy todo. Creo que esta educación en línea, cuando se estructura apropiadamente, puede ser muy enriquecedora. Lo que creo sí es que especialmente en el caso ecuatoriano hemos confundido el poner una clase virtual exactamente igual a esa clase presencial y el recurso es totalmente distinto, el tiempo es totalmente distinto, las habilidades que hay que desarrollar son distintas y se lo hemos cargado al padre. Entonces, creo que el hacer ciencia lo hemos confundido mucho con cumplir una serie de procesos y no estamos orientados realmente desde la academia a construir ciencia. El uno hace una cosa, yo también la hago. El otro hace algo parecido, yo también lo hago. Entonces, esa creatividad de una construcción propia, una construcción para ser referentes de esos filósofos futuros, porque lo que estamos haciendo es citar mucho a Foucault o a determinados pensadores, pero
actualmente nosotros en el Ecuador, ¿a quiénes citamos? Nosotros en Latinoamérica, ¿a quiénes estamos citando? Y entonces creo que ahí está esa construcción de ciencia, ¿no? Muchas veces priorizamos el blog de A, el blog de B, pero son ideas nuevas que se están construyendo. Tal vez no están en una gran revista, pero hay ideas importantes de muchos jóvenes científicos que vale la pena empezar a citarlas y empezar a entrar dentro de estos recursos tan simples como son los blogs, como son las publicaciones, a veces en las mismas redes sociales, que pueden ir generando inquietud. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la tendencia de poner siempre una pregunta, ¿no? Una pregunta, porque considero que la pregunta es la hipótesis y la hipótesis parte para que muchas personas puedan pensar en relación a ello, aunque sea un postulado descabellado. Y de allí el uso de la tecnología para construir esa ciencia y para motivar a otros también a que con su conocimiento hagan construcción propia. Muchas gracias, Elizabeth. Muy enriquecedor lo que nos dice. Y esa es la realidad. Desde mi contexto, desde mi docencia o desde mi profesión, cualquiera que ésta sea, ¿cómo yo voy a aprovechar esta ciencia? ¿Cómo yo voy a aprovechar esta tecnología? Y es verdad, todos tenemos realidades diferentes, pero América Latina todas manejamos casi el mismo contexto, la misma realidad. Entonces, es nuestro compromiso como futuros, no como futuros, como investigadores que lo somos, ser parte de ese proceso de transformación. Y esa es la idea principal de este diplomado, tener un criterio de transformación de lo que normalmente nos han venido enseñando, ser parte de ese proceso de transformación. ¿Alguna pregunta antes de culminar la clase? Griseli siempre me llama la atención, pero es muy interesante, como cada día aprendemos un poco más, yo me nutro de los conocimientos de ustedes. ¿Alguien me alzó la mano? Doctora. Encantada, Doctora. sí, diga. Buenas noches, José Ramallo de La Paz, Bolivia. Muy interesante, doctora, estoy participando, es la primera participación que hago. Antes, buenas noches a los compañeros, gracias por la colaboración. Doctora, me mandó mucha documentación de material, le agradezco. Estaba viendo, digamos, las dimensiones del que hablaban los compañeros, como decía la doctora que me antecedió, que es muy importante ver esa situación problemática. No sé si me están escuchando, doctora. Sí, sí, les estamos escuchando. Sí. Sí. Ya, doctor. La situación problemática es muy importante antes de plantearse los problemas y como habían indicado, ya habían planteado, vi algunas líneas de investigación que hablaron los compañeros, en especial habló el amigo Luis Fernando Villegas, que habló de una crisis de este problema que es de la ciencia y el avance de la tecnología y el desarrollo. Otro de los puntos esenciales que tocó nuestro amigo Gemio, el doctor Gemio, que hablaba, hablaba un punto muy esencial que del optimismo, que no estaba muy optimista con el futuro de la humanidad. Y también la doctora Pauker, que me gustó, tocó prácticamente casi todos han tocado los compañeros, esas categorías conceptuales que habló de la violencia de masas, revoluciones, la presión de un Estado. Yo creo que, doctora, es por el lado positivo, en el campo aeronáutico, por ejemplo, que es donde estoy más, digamos, interviniendo, hay un avance tremendo, se habla de las libertades del aire, que hablaban de los drones, ya estamos en la primera, segunda, tercera, creo que ya estamos en la 9ª libertad del aire. Entonces, y ahora se está hablando de los cielos abiertos, pero dentro de estas dimensiones es bueno tal vez tocar, yo los he categorizado
tal vez ver en la parte problemática o digamos la parte de lo negativo, ver los problemas de la seguridad del Estado, la defensa del Estado. Dentro de la seguridad está la seguridad alimentaria, que tocaron las seguridades en salud, ambiental. Y lo más importante, yo veo que alguien tocó también, creo que es el compañero Luis Fernando Villegas, el doctor Villegas, que habló de el problema del Estado, el poder del Estado y la soberanía. Es dentro de estas categorías que hablé de la seguridad, defensa y el desarrollo del Estado, yo creo que es uno de los problemas del avance de la tecnología, que sería el problema de la soberanía. Estos, por ejemplo, en el campo aeronáutico que tomaba, digamos, por el factor tiempo que no voy a poder extenderme, va a traer muchísimos problemas estas libertades, al hablar de cielos abiertos, que ya son acuerdos internacionales o acuerdos multilaterales, tiene su doble efecto, que los estados, en especial, digamos, Latinoamérica, estamos en una situación, digamos, que no hemos mejorado nuestras políticas de Estado, no hay nuevas políticas. Entonces, cuando hablaba usted, doctora, que es muy interesante, hablaba de transformar ese proceso de investigación, sería bueno, ¿no?, que quiénes son los que tenemos que participar o los que tenemos que impartir o ver estas líneas de investigación, somos los investigadores. Entonces, yo creo que tal vez, para no extenderme mucho en esta interesante, y agradezco este punto que dio, yo creo que es bueno participar o generar los centros de investigación, doctora. Los centros de investigación, llámese centros de investigación, especialmente en estas líneas de investigación que son de seguridad, defensa, desarrollo tecnológico, que son líneas de investigación donde nosotros tenemos que explotar. Ejemplo, digamos, en mi campo aeronáutico, que es muy amplio. Solamente quería tocar ese punto, doctora, que es muy interesante esto de la parte del desarrollo de la tecnología. Le agradezco, doctora, muy amable. Gracias, José. Justamente, CIDE es Centro de Investigación y Desarrollo. Nosotros somos parte de este proceso transformador y estamos invitando a cada uno de ustedes desde los diferentes contextos a ser parte de este proceso de cambio, ¿no? Tenemos, como usted habrá escuchado, hay diferentes criterios, diferentes opiniones, pero ellos desde su punto de vista, desde su ciencia, tienen que aportar. Y a medida que vamos avanzando, porque conmigo solamente estamos en la introducción, en la historia. Allí va, luego de la siguiente clase, o sea, el próximo martes van a tener con el doctor Richard, un módulo bastante interesante, en lo cual se van a nutrir de muchas experiencias. Es un módulo totalmente diferente, en donde como dijo Alexandra, van a ustedes a tomar conciencia y a reflexionar. Algunos no estarán de acuerdo, otros sí, pero eso es lo importante de estar aquí, de presentar nuestras opiniones y de escuchar y respetarnos los diferentes criterios que emitimos. Entonces, ha sido un gusto para mí cada día, les digo, y voy a estar en la clase del doctor Richard, porque cada día aprendo más y más de ustedes, me enriquezco muchísimo. Nunca había escuchado acerca de los cielos abiertos. Me encantaría conversar después con usted, José. Muy interesante. No le digo, cada día hay cosas nuevas que aprender, me nutro de ustedes, y ha sido muy lindo estar. Que tenga buenas noches, nos vemos el próximo martes con nuevos temas interesantes que aprender. Gracias.